El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Hoy meditamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 22, versículos 34 al 40. 6 versículos que nos dan una profunda revelación original de parte de Dios para todos nosotros. Y tiene que ver con el contexto de una serie de discusiones que tenía Jesús con algunos opositores a su mensaje. La primera discusión fue sobre el pago de los impuestos, se escuchaba el domingo pasado. Otra discusión era en torno a la resurrección, donde le pusieron el caso de una mujer que se casó pues, con 7 hermanos, y allá tremendo problema que se armó en el cielo sabiendo quién era verdaderamente de quién era la legítima esposa. Él resolvió, con una sola palabra resolvió ese problema. Y este tercero tiene que ver con el más importante de los mandamientos. Les quiero hablar de 3 cosas. La primera de ellas, el mandamiento más importante. Esta pregunta la hizo este fariseo no como una inquietud profunda, sincera que tuviera él, sino para poner a prueba a Jesús. Es decir, allí ya se veía una mala intención de parte de él. A Jesús no le interesa esto. Y dijo una respuesta que fue obvia, pero después otra que fue desconcertante. ¿Qué dice Jesús? Básico, fácil, está en Deuteronomio 6. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Listo. Este es el más importante y fundamental de los mandamientos. En la época de Jesús había más o menos unos 600 mandamientos, y los fariseos y los especialistas de la ley se gozaban mirando a ver cuál era el más importante y cuál era la jerarquía de los mandamientos. Pero era obvio que el primero de ellos es el que aparece como primero en el Decálogo: amar a Dios sobre todas las cosas. En esto no había dificultad, no había oposición. Pero segunda cosa de las que les quiero hablar: amar al hombre es como amar a Dios. Amar al hombre es como amar a Dios. Y en esto Jesús sí es revolucionario, porque dice no solamente el primer mandamiento, sino el segundo. Como diciendo: ¿querías uno? Te voy a dar 2. 2 que son equivalentes. Y este aparece en el libro del Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí lo revolucionario de Jesús es hacer equivaler esos 2 mandamientos, porque dice, son parecidos. Es casi como lo mismo. Hacer una cosa es casi lo mismo que hacer la otra. Para los judíos no era así la cosa. Para los judíos, amar al prójimo es una consecuencia de amar a Dios. Pero yo cuando estoy amando al prójimo estoy amando a una criatura, nada más. Pero es principal amar a Dios. Es más importante amar a Dios que al prójimo. Y Jesús está cambiando la perspectiva. No pongas a Dios sobre el prójimo, porque los 2 mandamientos tienen que ver. ¿Qué se está revelando aquí? Se está revelando algo muy importante. Los seres humanos
como que tenemos adentro a la divinidad, algo así. Dentro de nosotros vive Dios. De una manera diferente como Dios puede estar presente en el resto de las criaturas. Podríamos decir que un bello atardecer nos revela la belleza de Dios, la grandeza de Dios. Podríamos decir que un río caudaloso nos evoca la fuerza de Dios. Podríamos decir que el mar nos evoca también las profundidades de Dios. Pero ellos solamente son signos, señales que hablan de otra realidad. No podríamos decir lo mismo con los seres humanos. Los seres humanos no evocamos a Dios. En los seres humanos podemos descubrir la presencia de Dios. Es muy diferente. Y esto se detecta en los mismos textos de la creación. Piensen ustedes en el primer texto de la creación, Génesis 1. Cuando Dios dice o se decide a crear al ser humano, cambia la palabra que estaba utilizando cuando creaba otras cosas. Cuando creaba todo Dios decía, hágase la luz, y la luz se hizo. Sepárense las aguas de arriba de las de abajo, y se separaban. Es decir, la palabra de Dios tenía un poder creador. Pero cuando se decidió hacer al ser humano, no dijo, háganse los seres humanos, no dijo eso. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y mujer los creó. Diferente. Fue del único del que habló, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Somos parecidos a Dios, no igualitos, pero parecidos. ¿En qué nos parecemos a Dios? En dos cosas: en que podemos amar y en que podemos tomar decisiones. Nadie más puede hacer eso, solo los seres humanos. Es un privilegio exclusivo que tenemos los seres humanos como un regalo especial de Dios. Por eso, mirando al ser humano, podemos descubrir la presencia de Dios. Y es más, en un momento, en otro texto de la creación, en el segundo capítulo, en el segundo relato de la creación, Dios, cuando hace al hombre, se le dedica. ¿Recuerdan ustedes ese texto? ¿Qué hizo él? Hizo un muñequito de barro y después sopló sobre él. Y dice, y en ese momento el hombre fue un ser viviente. No lo hizo con nadie más. Nosotros somos una creación especial de Dios. Nosotros recibimos el soplo de Dios. Nosotros tenemos en nuestra manera de vivir, eso es lo que le llamamos alma, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de preocuparnos, en nuestra manera de comportarnos en este mundo, algo especial. ¿Y qué es? La huella de Dios. Cuando nosotros no tenemos muy claro esto, vamos acabando con la dignidad nuestra. Cuando no tenemos muy en claro esto y consideramos a los seres humanos como cualquier otra criatura, entonces nos estamos, como dicen, deshumanizando. Pero yo soy humano precisamente porque Dios vive en mí. En eso somos todos solidarios, en ese tipo de amor. Todos provenimos de esa misma manera. Desde el primero, la primera criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, que fue Adán, hasta nosotros. En eso Adán se parece a nosotros, en todo. Por ahí dicen que Adán solamente tiene una diferencia del resto de los seres humanos. ¿Saben cuál es esa diferencia? Dicen que no tuvo ombligo, porque obviamente el ombligo viene del cordón umbilical. Y entonces, como Adán no tuvo mamá o una barriga de la que salió, entonces quedó sin ombligo. Ustedes se imaginan una persona sin ombligo, un poco extraña. Pero no mentiras, Adán sí tuvo ombligo. ¿Saben cómo se lo hizo Dios? A las 2 horas dijo, vamos a ver si ya está seco. ¡Pum! Le metió el dedo. Y entonces Adán quedó con ombligo. Bueno, dejemos esto y sigamos con temas serios. Somos criaturas especiales de Dios.
Por eso Jesús decía, mucho cuidado con rendirle culto a Dios sin honrar al ser humano, porque entonces estarás equivocado. Y hay unas parábolas de la misericordia que nos hablan de eso. Por ejemplo, la del buen samaritano. Un hombre cayó en desgracia, unos asaltantes lo dejaron ensangrentado a la mitad del camino. Pasó un sacerdote que iba a rendirle culto a Dios, o venía tal vez de ello. Y entonces él dijo, no me puedo contaminar con sangre porque pierdo mi pureza para estar frente a Dios. Y pasó de largo. Lo dejó moribundo ahí, que se ensangrentara, que se desangrara. Después pasó un levita con el mismo criterio. Yo voy a darle culto a Dios y no me puedo juntar con la sangre contaminada o contaminarme con la sangre de una persona, porque eso era una ley. Una de las normas de los mandamientos era: no te contamines con sangre cuando vayas a rendir tu culto a Dios. Pasó un samaritano, y ¿qué hizo? Se acercó, lo vio, se acercó, lo curó, lo vendó, lo llevó hasta la posada y hasta le financió la recuperación total. Y Jesús le dice a un fariseo que le hacía la pregunta, un escriba, ¿quién actuó bien? ¿Quién fue el prójimo? El último, el samaritano. Ahí es donde se ve que el culto a Dios es precisamente el servicio al hermano. Yo no puedo estar rindiéndole culto a Dios olvidándome de mi hermano. San Pablo lo dice claramente en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Hermanos, ofrezcan su cuerpo como ofrenda agradable a Dios. Y después empieza a hablar de la calidad de la vida comunitaria. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que están tristes, que su caridad sea sincera, porque ese es el verdadero culto que se le da a Dios. Jesús también lo dijo una vez en el Sermón del Monte: si tú vas con tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes un problema con un hermano, ¿qué dice? Deja tu ofrenda, ve y reconcíliate, y después ofrece tu ofrenda al altar, pero no antes. El culto a Dios pasa por el servicio al hermano. El amor a Dios pasa por el amor al hermano, porque en el hermano, en los seres humanos, aparece la divinidad. Y tercero, ¿cómo es el amor de Dios? En la Biblia aparecen podemos decir, tres maneras de nombrar el amor. La primera es el eros, es el amor erótico, es el amor de la atracción, es el amor de los novios, de las parejas. Un amor que a veces uno cree que solamente eso es el amor, pero en realidad eso solo es una expresión o una manifestación del amor. Hay mucho más, porque el concepto del amor o la experiencia del amor es muy amplia. A veces lo reducimos únicamente a eso. Tristemente, ese tipo de amor erótico, ese amor es pasajero y ese amor es engañoso. Ese es el famoso amor de los novios, ¿no? Que es muy engañoso. Por eso la palabra está muy bien puesta. Mamita, le presento a mi novio. Y la mamá le dice: sí, mi hijita, tiene razón, novio, no viste con quién te metiste. Novio es el que no ve. Después, cuando se casan, uno recobra la vista y entonces se da cuenta con quién se metió. Ese es el amor erótico que nos juega tantos problemas y que nos produce tantas dificultades. Existe otro amor, que es el de la amistad, los amigos. Pero ese amor también es un poquito engañoso. Hay personas que dicen: ay, nosotros somos buenos amigos, y puede que duremos 10 años, 20 años sin vernos, y cuando nos vemos, como si no hubiera pasado el tiempo, y nos seguimos queriendo. Mentira. Uno tiene muy bien de amigo a la persona que está lejos, porque no le pone problemas, porque no le incomoda, no le huele a feo. Háblame con los que vives diariamente. Con ese sí habla, a ver si me vas a decir bellezas. Y lo que empezamos a sacar son defectos. ¿Por qué? Porque la convivencia prueba el amor. Pero existe otra manera de nombrar el amor en la Biblia, que es el amor de Dios. Y se utiliza con una palabra muy concreta, agape se llama, que significa sacrificarme por otra persona. Ese es el amor de Dios. Y digamos que eso es lo que Dios siente por los seres humanos. Cuando una persona está sufriendo, Dios se concentra en esa persona.
Cuando una persona está sola, Dios va a acompañarla. Cuando una persona está enferma, Dios va a sanarla. Cuando una persona está oprimida, Dios va a liberarla. Porque a Dios le interesa sobre todo el que más está sufriendo. Muy contrariamente a nosotros, que nos interesa al que más beneficio le podemos sacar. Yo puedo estar muy de amigo con una persona que me puede dar plata, o que me puede dar prestigio, o que me puede dar nombre. Pero con aquel que todo el mundo se olvida, aquel que queda encerradito allá solito, nadie se acuerda. Pues Dios sí se acuerda de ellos. Y esa es la manera como Dios ama. Por eso Jesús pudo decir, recuerden ustedes en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me fuiste a visitar, porque estuve desnudo y me vestisteis. Y le preguntan: Señor, ¿cuándo te hicimos eso si no te conocemos? Cada vez que se lo hicisteis a una de estas personas, me lo hicisteis a mí. Porque ahí está. Dañar la dignidad del ser humano es hacerle un desprecio a Dios. Porque la imagen de Dios vive en nuestro interior. Tenemos una dignidad especial. Hay que pedirle al Señor que cuando nosotros tengamos fama, que ella no se nos suba a la cabeza, no nos volvamos vanidosos. Que cuando nosotros tengamos dinero, no nos olvidemos de los necesitados. Que cuando nosotros tengamos humildad, no nos olvidemos de nuestra dignidad. Que cuando nosotros tengamos muchos amigos, no nos olvidemos de los que están solos, porque allí precisamente se juega el sentido mismo de nuestra fe. El verdadero culto es la solidaridad y la verdadera religión es el amor. El resto de cosas vienen por añadidura. Amén.